Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una representación en el sistema cónico a partir de una fotografía tomada. Lo primero que vamos a hacer es dar los datos en el sistema diédrico. Tenemos el alzado y la planta y vamos a situar los elementos del sistema. En primer lugar, el plano del cuadro, posteriormente el punto de vista, luego dibujaremos la recta A, que va a ser la recta horizontal perteneciente al plano geometral en el suelo. A través de su punto límite y su traza, llevaremos todas las medidas sobre ella a partir del punto de medida, levantaremos las alturas y trazaremos por último los números con las circunferencias. Bueno, el plano del cuadro tiene varias posiciones. Vemos en las hojas de apuntes, vemos que tenemos la posibilidad de una representación con un plano del cuadro frontal, que pertenecería a un plano del cuadro en posición paralelo al plano, a uno de los planos, al plano frontal, que sería el azul, la posición de un plano del cuadro oblicuo a dos caras y un tercer caso de un plano del cuadro inclinado, que no lo vamos a estudiar. Mirad, esta cara se parece bastante a la situación de nuestra fotografía, por lo tanto, esta va a ser un plano del cuadro oblicuo, la posición del plano del cuadro. Respecto a la altura, podríamos ver la tapa superior o la tapa inferior del objeto o quedarnos sin ver ambas. Esta posición es la que más se parece a nuestra fotografía y por lo tanto la altura de V será intermedia a la altura del objeto. Por otra parte, ya sabéis que la línea del horizonte pasa por V y la línea del horizonte es una línea horizontal paralela a la línea de tierra. Por lo tanto, si yo en la fotografía he observado que hay alguna línea horizontal, pues esa será directamente ya mi línea del horizonte. Mi línea del horizonte. Muy bien, pues ya tengo esos datos. Vamos a dibujar un plano del cuadro, como hemos dicho, oblicuo, por ejemplo, en esta posición. Plano del cuadro oblicuo. A ver si quiere el ordenador. Vale. Y ahora V. V lo vamos a situar por esta zona para poder ver, con mi ángulo cónico, para poder ver todo el edificio. Y respecto a la altura, pues hemos dicho que en la cuarta línea se veía horizontal, pues nosotros en la cuarta línea de despiece vamos a situar la línea del horizonte. La línea de tierra estará en la parte inferior del dibujo, que es la línea del suelo. El punto V, por ejemplo, lo podemos situar en este punto. Y ahora sabemos que respecto a la perpendicular al plano del cuadro, esta perpendicular desde V es el eje del ángulo cónico de visión. Tenemos aquí que precisamente desde V, la perpendicular al plano del cuadro, sitúa el punto P y sitúa el ángulo cónico de visión respecto a lo que no vamos a ver deformado. ¿Vale? Ese sería nuestro ángulo cónico y habría un rayo de proyección que cogería el punto más a la derecha, más a la izquierda, donde quedaría encuadrada nuestra figura. Por ejemplo, nuestros ángulos de proyección para encuadrar la figura, pues podría ser este y al punto más a la derecha este aquí. Pero resulta que este ángulo nos queda mayor de 30 grados y entonces se nos vería deformado. Lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar una línea que forma 30 grados con el eje. 30 grados con el eje. Y ya conocida esa línea, vamos a hacerla pasar por el punto más a la derecha. De tal manera que donde corta al plano del cuadro, a la perpendicular al plano del cuadro, ahí estaría 1. Como veis, dependiendo de dónde coloque yo mi recta y dependiendo también de cuál sea la inclinación a este plano del cuadro, voy a obtener un V1.
De tal manera que, mirad, si yo hubiese colocado este plano del cuadro un poco más ladeado, la perpendicular sería esta. Vamos a girarlo todo de golpe para que lo veáis. Si yo coloco, vamos a girarlo para que veáis lo que va pasando. Este plano del cuadro, en esta posición o en esta posición, voy obteniendo distintos puntos de vista. Vamos a situar ese plano. Muy bien, vamos a volver a ajustar esta recta al punto más a la izquierda. Vamos a comprobar si ese es el más desfavorable, dibujando de nuevo una recta que forme 30 grados con el eje y pasándola por el otro punto. Como vemos, el más desfavorable es el que me da un punto de vista más lejano, que es el punto de la izquierda. Muy bien, pues ya lo tenemos y esto nos da el punto V y el punto P. Vamos a dibujarlos, vamos a situarlos, para que los veáis claramente. Ese sería el punto P, que es la referencia del punto V al plano del cuadro, a través de la perpendicular. Esa sería la posición en planta de V, y en vertical, a la altura que hemos señalado, estaría la altura de V. De tal manera que ese V tiene una altura que es esa. Bueno, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir trazando elementos en el sistema. Como siempre, una línea horizontal, abajo, que es mi línea de tierra. Y ahora cojo la altura a la línea de tierra y esa va a ser mi línea del horizonte. Mirad, el dibujo va a quedar encuadrado. Si yo trazo el rayo más a la izquierda y el rayo más a la derecha, la verdad es que P me queda en una situación bastante central. Pues yo lo que voy a hacer es que la voy a colocar en una situación bastante central. Ahora pasaríamos a dibujar la recta A. La recta A la vamos a dibujar por el punto límite, que os acordáis que para hallar el punto límite trazo una paralela a la recta, para que veáis que es paralela, me la cojo, la hago pasar por V, y donde me corta al plano del cuadro, pues obtengo el punto límite. ¿Cómo obtengo la traza? Pues la traza prolongo la recta en planta, y donde me corta al plano del cuadro obtengo la traza. Ahora voy a llevar esos puntos a través, vamos a quitar esto para que no nos tengamos que acercar tanto, vamos a llevar esos puntos a mi sistema a través de las distancias con P. El punto límite de A, distancia con P, obtendré un punto límite en la línea del horizonte. Y ahora, P a la traza, me la llevo a la línea de tierra y obtendré un punto traza. Uno la traza con el punto, límite y obtengo la recta A. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo que tengamos que dibujar en A través del punto de medida. Para dibujar el punto de medida, lo que tengo que hacer es abatir V sobre el plano del cuadro, es decir, tomo la distancia VP y la llevo sobre la perpendicularidad desde P a la línea del horizonte. Aquí está P, esa es la distancia. Esa es la distancia, y ahora el punto de medida se obtiene trazando el arco desde el punto límite al punto que acabo de hallar, abatido V sobre el plano del cuadro, hago el arco y obtengo el punto de medida en el corte con la línea del horizonte. De ese arco me voy a quedar con esa zona, y eso es el punto de medida sobre la línea del horizonte, que, como sabéis, tengo siempre dos opciones simétricas. Muy bien.
Bueno, pues entonces ahora, desde ese punto de medida, voy a trazar todas las medidas sobre la recta A, para lo cual me tengo que llevar las medidas en A, incluida la distancia a la traza, me la voy a llevar en verdadera magnitud a partir de la traza. Entonces, aquí obtengo, vamos a hacer el simétrico para que así no nos interrumpa el dibujo. Muy bien, pues mirar ahora qué fácil. Ahora el punto. Todos los puntos en verdadera magnitud fugan sobre el punto de medida, de tal manera que yo voy uniendo los puntos que tengo en la línea de tierra en verdadera magnitud y voy obteniendo los elementos, los puntos en la recta A. Este punto es el límite del plano, este punto es el otro límite del plano, y para dibujar el plano completo vamos a darle la altura. La recta A está en verdadera magnitud sobre la traza, esa altura está en verdadera magnitud. Esa altura me la llevo yo, cojo la altura en el alzado, la tomo y me la llevo sobre la traza. De tal manera, de otra forma de llevarla más fácil, para que no nos liemos. Vamos a tomar todo el alzado y vamos a llevarlo ahí. Muy bien. Pues entonces la altura total, cojo el punto más alto, como todos son rectas, paralelas a A y lo fugo. Y habría obtenido ya la cara que está compuesta por la recta del suelo, la recta A y las verticales que acabo de hallar, estas rectas, ¿vale? Bueno, pues esas las tengo ya, vamos a ponerlas un poco más gorditas para que las veáis. Y esa también. Vale, perfecto. Pues ahora seguimos. Mirad, ¿veis? Este es el plano y ahora voy a llevar las distintas particiones. Mira, podemos llevar, si queréis, la partición horizontal, para que enseguida veamos la proporción de las ventanas, ¿vale? Y podríamos llevar incluso todos los despliegues horizontales. Bueno, pues ahora voy a ir llevando mis vidrios. Para llevar los vidrios, como todo me ha resultado muy chiquitín, voy a coger los puntos, los ejes de las particiones, ese punto central, ¿vale? Porque si no, el espesor del vidrio es algo que en este dibujo nos va a quedar excesivamente pequeño y con el lápiz no vais a poder hacer. Entonces, uno por uno lo voy jugando al punto de medida y voy obteniendo estas medidas llevadas en la recta A. Y las voy a ir levantando para saber dónde están mis vidrios. Las carpinterías, en realidad. Vale, ya lo tengo. Bueno, pues ahora las voy levantando. Por aquí hay un vidrio. Mirad, esta línea no la he levantado vertical. ¿Veis que está torcida? ¿Veis ahí? Bueno, ahora ya sí que las vamos a poner todas juntas. Ese sería mi primer vidrio. Luego tendríamos en esta situación, Muy bien.
levanto y ya tengo las particiones de mis vídeos. Ahora estaría en disposición de dibujar los números. Para dibujar los números en diédrico me los he metido el 0 en un cuadrado y el 7 es el mismo cuadrado pero de ancho la mitad. ¿Vale? Me los he llevado esas referencias a la planta. Me las he insertado en una figura geométrica reconocible y esa me la he llevado a la planta. Y entonces ahora lo que son los anchos, pues los voy a hacer igual, voy a hacerlos a través de los puntos de medida. Ahí tengo el ancho de mi cuadrado y luego del medio cuadrado. Donde me corta a la línea A, levanto y voy obteniendo las verticales de estos elementos. Si vieseis el dibujo, estos cuadrados terminan en la línea del horizonte. De tal manera que yo aquí tengo un rombo cuyas diagonales os marco, que es donde se inserta la circunferencia. Voy a coger de ese, vamos a dibujar ya el 7 para que veáis cómo quedaría. El 7 ya lo tendríamos. Y ahora para el 0 voy a dibujarme a partir de una de las líneas, voy a hacerme una circunferencia afín. Tomo esta altura y la pongo, me dibujo un cuadrado y en ese cuadrado me dibujo una circunferencia . Mira, no estaba exacto, no se veía. Ahora me dibujo la circunferencia inscrita. ¿Vale? En este cuadrado de circunferencia inscrita tengo las diagonales y tengo las tangentes en los puntos. Este punto, el de la diagonal, mirad, también podría tener este elemento, ya lo tengo aquí trazado, y podría tener también la horizontal, que en mi caso sería jugar al punto límite de A. En este cuadrante es afín a este cuadrante. El punto G, que es el punto de corte de la circunferencia con la diagonal, me lo voy a llevar trazando desde G una paralela al borde del cuadrado, que era horizontal, y desde ahí una paralela al borde del rombo, que es una recta que fuga al límite de A. En esa recta que fuga al límite de A corta la diagonal, ahí obtengo mi punto en la diagonal, y lo mismo en la otra diagonal. La tangente en ese punto corta al eje en un punto doble. Por aquí pasa la tangente y por G también pasa la tangente, de tal manera que obtengo la tangente. Como veis aquí, en la circunferencia las tangentes cortan con el eje. En mi elipse va a pasar lo mismo, de tal manera que puedo obtener la tangente en el otro punto. Ahora solamente me quedaría dibujar la curva. Aquí es más complicado que con las plantillas de curvas ajustar la curva, pues yo simplemente os las voy a hacer pasar por los puntos y luego ya os mostraré la curva bien ajustada. Aquí la tangente tiene que ser vertical. Voy pasando por los puntos, respetando las tangentes, y ahora os mostraré cómo queda
Una vez que he arreglado la capa. ¿De acuerdo? Luego podríamos dibujar que el plano superior no está en ese plano, está un poco separado y dar todos los detalles que quisiéramos. Muchas gracias por vuestra atención, espero que este vídeo os haya servido de algo, podéis decir si os ha gustado.